Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar del papel de los medios de comunicación en el proceso electoral. Es un gusto tener con nosotros a Mario de la Rosa, a Raimundo Sánchez Patlán y a Claudia Ocaranza. Gracias por estar aquí para conversar sobre el tema. Hace como más de un mes, quizá 2 meses, el New York Times sacó un editorial de Assam, un reportaje de Assam Ahmed, que decía: dirigir un periódico, estación de radio o televisión en México usualmente significa depender de un solo poderoso cliente que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una advertencia simple: no te pago para que me critiques. Que esto era la famosa frase, ¿no? No te pago para que me pegues, ¿no? De López Portillo. No sé si alguien lo diga hoy en día, pero bueno, lo saca así. Dice: la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en un párrafo más adelante, dice: la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares al año de dinero gubernamental en publicidad, creando lo que muchos dueños de medios mexicanos y ejecutivos y periodistas llaman una marca presidencial juggernaut, capaz de suprimir artículos de investigación, dirigir encabezados e intimidar oficinas de redacción que lo desafían. Hay que aclarar que juggernaut es una frase que toman los anglosajones de la India, de Krishna, y que en pocas palabras quiere decir una fuerza irrefrenable que arrasa con todo, ¿no? Y que eso es lo que quieren decir, es una fuerza irrefrenable que arrasa con todo. ¿Estamos realmente en una situación así, de que realmente el gobierno pueda controlar todos los medios hoy en día? Bueno, yo creo que es tan vasto el universo de medios ya en México, tanto tradicionales como digitales, de diferentes plataformas, que es un tanto difícil eso, ¿no? Y te pongo un ejemplo y también una forma de dar un panorama quizá más amplio, ¿no?, de la fotografía. Nosotros somos sociedad civil, una organización no gubernamental, somos parte de un medio y somos parte de una alianza de plataformas que se llama México Leaks, en la que forma parte Poder, que es la ONG en la que estoy yo, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso y Periodistas de a pie. A nosotros la verdad es que no nos controla de ninguna forma el gobierno, porque para empezar no hay publicidad ahí, ¿no? Entonces creo que, en mi opinión, no es que sea una fuerza irrefrenable, quizá desde una posición de organización no gubernamental. Sí creo que hay cierto poder, o que más bien la intención va a estar siempre, pero también creo que habría que entonces abrir espacios para que la ciudadanía de alguna forma se recobre el poder y este contrapeso, ¿no?, que es precisamente lo que hacemos en México Leaks, al tener esta plataforma de filtraciones en el que la gente puede mandar información de denuncias de corrupción, de malas prácticas, etcétera, y las cuales van a ser investigadas y publicadas por periodistas, ¿no? Y esta es la forma en la que nosotros entendemos que es un contrapeso al gobierno y a esta publicidad que no tenemos, y que entonces no tenemos que responder a eso, y creemos que la gente realmente reacciona a estos espacios de apertura donde no hay represión, donde ni siquiera sabemos quiénes son quienes nos mandan información, y entonces podemos publicar ese tipo de cosas que muchas veces quizá los medios están un poco más atados de manos. Mario. Yo lo vería en 2 dimensiones. Creo que una es la del negocio. Hay que pagar la nómina, hay que tener recursos, hay que producir contenido, y eso, cuando se quiere hacer de calidad, generalmente es caro, porque implica que periodistas profesionales, investigadores que tienen el derecho de tener un ingreso a cambio, no solo de la información que producen, sino también del riesgo que en algunas ocasiones pueden tener al investigar o publicar ciertas cosas, pues requieren también de que su modelo de negocio sea sano, en el caso de los medios de comunicación que buscamos, como en Nación 321, tener información de calidad. Otro es la dimensión que yo diría de la libertad de expresión, hacia dónde quiere uno llevar las cosas y la línea editorial, en caso de haberla, el equilibrio, las formas de adquirir prestigio ante el ojo público. Yo creo que cuando se unen esas 2 visiones, generalmente a algunos medios les ha pasado que caen en la adicción al dinero público. Obviamente, cuando tu modelo de negocio no te permite tener a varios clientes, pues pasa en los medios igual que pasaría en cualquier otro negocio, que si solamente tienes un cliente y de eso depende la nómina, la luz, la renta, obviamente
en algún sentido tienes que cuidar a ese cliente, porque si lo pierdes, pierdes los empleos, la viabilidad de tu negocio. Eso, llevado al terreno del cruce con el dinero público, pues obviamente tiene una posición en la que ya es imposible entender bien cómo resolver una crisis en la que estás dependiendo del dinero público, pero al mismo tiempo quieres criticar a quien te lo está dando, y puede ser que muchos medios en esa disyuntiva caigan en no saber cómo comportarse. Entonces, yo hablaría de negocios pensando en la necesidad de tener a varios clientes, de manera que a uno le puedas decir que no y a otro que sí. Bueno, y se ha hablado de la posibilidad de hacer reformas con respecto al gasto en publicidad del gobierno, ¿no? Ahorita regresamos a eso. Raimundo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí, en gran parte hay siempre la intención de los gobiernos, no nada más el gobierno federal, cualquier gobierno, izquierda, derecha, centro, de dar publicidad para limitar ciertamente el trabajo periodístico, pero de eso a que sea una verdad lo que publicó el New York Times, creo que dista mucho. El mismo Universal, que fue al que pues golpeó en esta información, lo aclaró, y yo no veo en el Universal, por ejemplo, que dejen de pegarle al gobierno federal. Veo publicidad, sí, en todos los periódicos del gobierno federal. La Jornada, veo a Peña casi todos los días en portada, y no veo que sus caricaturistas le den tregua al presidente de México. No veo que sus articulistas le den tregua. Entonces, ¿dónde está finalmente ese control del que nos habló el New York Times? Yo no lo veo. Yo no lo pondría en blanco y negro. Lo que sí estoy viendo en este artículo del New York Times es que fomenta esta satanización de todos los medios, establecidos de comunicación, en el sentido de que si yo, como columnista en el Heraldo de México, publico una columna a favor de Peña Nieto, inmediatamente eso le dice a muchas personas que yo estoy recibiendo dinero. Y lo dicen sin tener una prueba alguna, simplemente por un artículo en el que yo exponga que el presidente hace bien su trabajo en determinada área. Y si hablo mal del presidente, entonces ejerzo mi libertad de expresión. Yo creo que no es blanco y negro. Yo creo que tenemos que ponderar bien y leer bien estas noticias que nos llegan, sobre todo del extranjero, y yo le llamo el colonialismo informativo, porque si nos llega del New York Times, del Washington Post, del País o de otros periódicos del mundo, entonces sí es verdad, y los medios de acá sí somos cuestionados. Yo creo que no es tan así, porque además yo estoy muy de acuerdo en que se abran los medios alternativos profesionales, pero también se abren muchos que nos mandan fake news. Y estamos, tú lo sabes muy bien, Fernando, estamos en una época de la posverdad. Ya es más lo que se cree que lo que puedas documentar, ¿no? Si te creen está bien, aunque lo documentes, y si no te creen también, aunque lo documentes, ya nadie te va a creer. Entonces yo creo que no podemos irnos a hacer tal afirmación, aunque sí la intención creo que es muy clara, ¿no? De dar publicidad para que al menos tengas un trato más suave con los políticos. Hay una pluralidad, ¿no?, en los medios. Hay muchos hoy, se ha horizontalizado, quizá no como quisiéramos, quizá no en todos los ámbitos, ¿no? O sea, todavía estamos esperando la famosa reforma en medios electrónicos, digamos, que se hizo, pero que se iban a hacer unos canales, se iban a hacer más cosas y todavía faltan, ¿no? Y que tendrían una función de horizontalizar más, de abrir, ¿no? Sí, sin embargo, hay quienes plantean que, por ejemplo, en esas reformas no se contempló la posibilidad de que no hubiera propietarios de más de un canal. A propósito de esto, digamos, lo vamos a controlar, y a propósito de lo que dice Mario también, ¿no? No se trata de estar controlando qué hace cada medio, pero sí de que haya más pluralidad. Y la pluralidad se puede garantizar cuando en realidad pues se regula en el sentido de que no haya concentración, ni siquiera en un nivel de concentración media, ¿no?, sino que de verdad los medios se puedan distribuir de una manera más amplia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que también, retomando un poco el punto de no es blanco y negro y no es que todos los medios estén vendidos, por decirlo así, hay algo que no podemos obviar y que no podemos olvidar, que yo dividiría los medios tradicionales en lo que es el negocio y lo que son los dueños de los periódicos o de los medios tradicionales, que ya difícilmente tienen un interés periodístico, en mi opinión, de la gente que está ahí en el campo de batalla y que está ahí diario, ¿no? Y los periodistas, no podemos olvidar y obviar a estos periodistas que, aunque estén en el medio quizá más oficialista, puede que ellos por sí mismos no sean tanto, ¿no? Y hagan su luchita para que las cosas sean diferentes. Creo que en elecciones, en un proceso tan complicado y tan
pues con tantos factores, ¿no? Y actores externos, internos y tantos medios, es importante recordar que hay periodistas que hacen bien su trabajo, aunque estén en medios que intentan ser controlados por el gobierno, por publicidad, o que incluso hay una línea editorial que no se puede saltar, pero eso no significa que los periodistas no hagan un trabajo distinto. Pienso lo mismo, creo que así como hay periodistas que luchan independientemente de su contexto con que la información que producen no solamente sea real y no tenga presiones, sino que sea además un bien público, que le sirva a alguien más. Alejandro Junco, el director del Grupo Reforma, decía en alguna ocasión que es una noticia. Una noticia para él y para su grupo es eso que alguien en algún lugar no quiere que se diga. Eso necesariamente conlleva que sí o sí alguien se va a enojar cuando uno publica algo. Y no solamente estoy hablando de temas políticos. En los suplementos de sociales alguien se enoja porque no se ve bien. En el deporte alguien se enoja porque dicen que a pesar de ser el goleador, no nos satisface, no nos llena de orgullo a los mexicanos. Necesariamente ocurre. Sin embargo, a la hora de pensar en que la afectación va más allá de la forma en la que uno se expresa a favor o en contra de una política, qué bueno que el presidente haga esto, qué malo que el presidente lo haga. Más allá de eso, la responsabilidad de cada uno de los actores que no solamente producen, sino que dirigen o que son propietarios de los medios de comunicación, pues también va más allá, yo creo, del tema del negocio per se. Al fin y al cabo, puede ser que haya presiones aquí y allá, pero hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra para ver cómo resistirlas. Hacemos un corte y continuamos con esto. Gracias. Regresamos. Bueno, pero ¿cómo imaginamos hoy el papel de los medios en un proceso electoral como el nuestro? Ya platicamos de que no es tan fácil, ¿no? Simplificar que los medios se alinean con una persona. Es muy importante lo que han dicho, ¿no? O sea, los periodistas, la gente que trabaja en los medios también tiene una autonomía, hace un trabajo, etcétera. No se le puede simplemente clasificar, ¿no? Y decir, bueno, todos los que trabajan aquí, o todos estos medios están con fulano, mengano, etc. Pero bueno, pasemos a otra cuestión. Los medios hoy en día, ¿no? La televisión, ¿ustedes creen que va a jugar un papel importante? Yo, por ejemplo, digo una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Realmente, es cierto, los candidatos no han hablado de sus programas de gobierno, pero tampoco he visto en los medios una discusión de fondo, por ejemplo, sobre el problema de la pobreza. Pero en serio, digamos, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la estrategia de pobreza desde Salinas para acá? Las críticas que se han hecho al modelo, los otros proyectos que se hicieron, entrando en detalle y en profundo eso, yo no lo veo. Se habla de la pobreza, se habla de la delincuencia, se habla de la violencia, pero no hay una discusión tampoco en la parte de los medios. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que el papel de los medios en procesos electorales es relevante, es muy importante además, no solamente de la televisión. Yo creo que sí, que la televisión sigue teniendo un alcance, el alcance mayor de los medios, pero también creo que hay otros elementos que van a jugar papeles muy importantes, ¿no? Tanto redes sociales, ya vemos este convenio que firmó el INE con Facebook, ¿no? Para transmitir los debates. Sí creo que a los medios tradicionales les está faltando un poco esta profundidad de la que hablas y creo que no podemos perder la obligación de que somos los medios, ¿no? Que es vigilar lo que se está haciendo en el sector público y en el sector privado, y cuando hay elecciones y cuando hay dinero de por medio, aún más, ¿no? Lo que a mí me gustaría ver en los medios es, por ejemplo, que se abrieran estos espacios para la ciudadanía y saber qué es lo que ellos están opinando, pensando o incluso denunciando, ¿no? Un poco es, retomando la idea de lo que hacemos en México Leaks, es eso, es como, quizá yo como medio no tengo toda la oportunidad de profundizar en cierta dependencia y yo no sé la corrupción o las malas prácticas que se están haciendo ahí, pero tú que trabajas ahí, sí, y tú puedes romper ese círculo de confianza donde está la corrupción, y cuando se rompa yo voy a estar preparada como medio para recibir esa documentación, investigarla y publicarla, ¿no? Y entonces hacer una suerte de
de contagio de filtraciones, ¿no? Esta es la importancia como de tener espacios abiertos para que la ciudadanía llegue y diga, tengo esto, sin miedo a una represalia. Muy bien. Pero, Raimundo, pero digamos, eso es muy importante, yo estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es que estamos viviendo una coyuntura realmente seria, no solamente en México, la estamos viviendo en buena parte del mundo, si no es que en todas partes del mundo. Las viejas políticas públicas pues han dejado de funcionar del todo o en un 80%, el porcentaje que ustedes quieran, pero no están funcionando de la misma manera. Al final de cuentas, la economía norteamericana está creciendo por una serie de cuestiones especulativas. Todo el mundo tiene claro, bueno, no todo el mundo, habría que informarle a la gente cómo este crecimiento está relacionado con la especulación, no con la inversión. Los capitales que están regresando a Estados Unidos son capitales que están regresando a la bolsa, están regresando a ciertos lugares, no están invirtiendo, no hay una inversión, en realidad es toda una serie, son burbujas que se están haciendo, que por cierto una ya estalló, ¿no? Y se cayó la bolsa, pero son burbujas que están pasando. En fin, a lo que voy es, los medios pueden hacer un papel, no me gusta eso de educar, pero digamos, de informar sobre cuestiones más de fondo, lo que se está pensando en otros ámbitos, sobre, por ejemplo, este tipo de problemas económicos, el fracaso o los problemas de la política económica, los problemas de la corrupción, etcétera. Yo voy a remitir un poquito, te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en el sismo pasado de septiembre. Cuando todo el mundo habla de que el Internet es la opción, de que el Internet está rebasando a los medios tradicionales, cuando fue lo del sismo, casi el 90% de la gente prendió la televisión, regresó a la televisión. Eso es un indicativo de que le creen más a la televisión. Ahora, ¿cómo debe ser la cobertura? Pues tiene que ser plural. Tiene el mismo tiempo que le otorgas a un candidato del PRI, PAN o de quien sea, se lo tienes que dar al otro. Se lo tienes que dar el mismo tiempo, la misma cobertura, en la medida de lo posible, se la tienes que dar. ¿Tienen una labor de educación? Yo no te podría decir que tienen una labor de educación. Lo que te puedo decir es que está comprobado, y he platicado con muchos expertos en demoscopía, el voto no se realiza de manera razonada, es de manera emocional. Te pongo un ejemplo, lo que dijo Mikel Arriola de lo del que está en contra de que las parejas del mismo sexo adopten. Homoparentales, sí. Se le fue la gente encima, lo quisieron linchar, y cuando tú les preguntas a esos mismos, oye, pero López Obrador está en la misma sintonía. Ah, pero es que él me cae bien. O sea, es un voto emocional, no es un voto razonado. Bueno, pero ahí, por ejemplo, a mí me parece que es una estrategia deliberada. Claro. En los Estados Unidos, mucha gente a propósito de fake news, porque se habla mucho de la fake news, y de repente empezaron a salir gente a decir, a ver, vamos a ver qué tanto fake news o qué tanto no hemos entendido el electorado. Y mucha gente empezó a decir, nosotros creímos que todos estos temas de prejuicios contra homosexuales, contra el aborto, etcétera, habían pasado. Y la verdad es que no. Y la verdad es que a la gente le importaba menos que Donald Trump hubiera manoseado a una mujer, perdón por la expresión, que el hecho de que llegara un liberal o una liberal y que pusiera en la Suprema Corte de Justicia a un ministro que aprobara los matrimonios homoparentales, la adopción de niños, que creo que eso era muy importante, la eutanasia también era un tema muy importante. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que Mikel Arriola lo hace con maña, ¿no? Porque sabe, como el ejemplo que te dije, regresaron a lo tradicional. En un momento de crisis, los mexicanos regresaron a la tradicional, que en el caso de los sismos de septiembre fue la televisión. Dejaron la televisión pero por ejemplo, a eso me refiero. No se puede hacer un análisis. Ahorita estamos diciendo, a ver, es una estrategia en campaña. No se trata de descalificar ni nada. No. Es una posición. Pero una posición que evidentemente, más allá de las convicciones del candidato, está buscando eso. Eso es algo que se podría hacer en televisión, ¿no, Mario? Regresamos a ver la televisión en el sismo, en los sismos de septiembre del año pasado, y la televisora más importante de este país nos contó que existía una niña que estaba abajo de las ruinas y resultó que no era cierto. Y se perdió la oportunidad de recuperar la credibilidad para, en cierto contexto, en cierta situación. Podemos discutir mucho acerca de quién tuvo la culpa y no, y bla.
La verdad es que en este momento en el que no nos queda de otra más que a los medios, que competir unos contra otros, pero no porque por mi mejor modelo de negocio, por el rating, no, sino por la atención de la gente, yo más bien me pondría en la postura de no subestimar al público. Caemos en la especie muy fácil de pensar que la gente es tonta y cree lo que sea, que le puedes poner fake news y no importa, la gente las va a consumir y va a votar por lo que tú le digas. Por supuesto que no es así. Quienes todos los días estamos leyendo y viendo y entendiendo a las redes sociales, como en Nación 321, sabemos que también hay un público que está interesado en ver el fondo del documento, en entender el análisis, en proponer y en todo. Pero también hay periodistas que son muy superficiales, hay de todo, pues. Yo creo que no tenemos que generalizar en ninguno de los casos, como no lo hicimos con el tema de los medios, pero sí es importante hoy también estar nosotros a la altura de la demanda de los ciudadanos, porque antes uno podía poner un programa de televisión o una portada. Yo siempre pongo el ejemplo de una portada del periódico. Parece que estoy hablando de la prehistoria, pero hace 15, 20 años, uno ponía una noticia en la primera plana del periódico y pensaba que todo el mundo la había leído. Y entonces el reportero que la había firmado salía a la calle pensando que que todo el mundo lo estaba viendo, que era el más guapo, que todo el mundo iba a reaccionar a eso. Hoy en día sabemos en Internet si realmente tuvo o no atractivo esa noticia. A veces es por el estilo, a veces es por el titular, a veces es por el fondo, pero lo que importa también es entender que nuestro papel es estar a la altura del tipo de medio que quisiéramos consumir. Eso intentamos en Nación 321 hacer, por ejemplo. Yo no haría, ni mi equipo, que es realmente el talento que lo hace, no haríamos un medio que no estuviéramos dispuestos a consumir. Tenemos un programa de televisión los jueves en la noche, lo hace gente que no ve televisión. ¿Por qué? Porque creemos que en esa media hora que tenemos a las 9:30 de la noche en el Financiero Bloomberg, le estamos dando a una persona que puede que esté del otro lado de la televisión viéndonos algo que a nosotros, que no vemos televisión cotidianamente, salvo este programa, le estamos dando algo que nos interesa. Entonces, creo yo que se trata de entender también que nuestro papel sí es el de responsabilidad, sí es el de la credibilidad, pero también es el de la innovación, la vanguardia y la necesidad de estar nosotros haciendo una propuesta para que la gente venga. Y cuando vengan, pues no contarles mentiras. Así es. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la responsabilidad de los medios y de los periodistas individualmente es abrir el espacio para que sea un medio plural, ¿no? Para escuchar voces, pero también para que la gente que llega se quede, para que yo no creo tanto en esta visión de educar, pero sí de dar la información concreta, sencilla y que le va a servir a la gente, ¿no? Y también un poco invitarlos quizá a que no sean nada más consumidores de noticias, sino que ellos como ciudadanía, nosotros como sociedad, tenemos también un poder que podemos ejercer y eso a veces se nos olvida, ¿no? Creo que esa responsabilidad de los medios también está. Bueno, lamentablemente el tiempo vuela y se nos acabó el tiempo, pero como ustedes lo vieron, a veces simplificamos y caricaturizamos. En verdad hoy hay una oferta muy plural. Hay muchos profesionales en los medios de comunicación que hacen su trabajo, que expresan sus opiniones. Y hay una serie de ideas que circulan. Ideas que al final de cuentas son ofertas. Ofertas que los ciudadanos, como bien dice Mario, tienen la madurez para aceptar unas y rechazar otras. De tal suerte que no caigamos en maniqueísmos y por el otro lado, pues escoja la oferta que a usted le guste. Sin duda. Muchas gracias.